Vamos a recordar cómo se traza el diagrama de fuerzas para un objeto que se encuentra sobre un plano inclinado. También suele llamársele diagrama de cuerpo libre. Como el objeto se encuentra sobre un plano inclinado, también asignamos para su estudio un plano de coordenadas que está inclinado. Y enseguida ubicamos las diferentes fuerzas presentes en el sistema. La fuerza normal, el peso y sus respectivas componentes en X y en Y, la fuerza de rozamiento, y debemos tener en cuenta que el ángulo entre peso Y y peso es el mismo ángulo del plano. Una vez se han identificado las fuerzas, se proseguiría a calcular sus valores por medio de las fórmulas. Y por último, no olvidar las respectivas connotaciones para cada una de las diferentes fórmulas. De acuerdo al diagrama, parecía que el objeto tendía a deslizarse, o sea, a moverse hacia abajo. Vamos a observar el diagrama de fuerzas cuando un objeto se empuja hacia arriba con cierta fuerza F. Para ello hacemos las mismas consideraciones que en la muestra anterior del plano coordenado, a considerar que como el objeto se mueve hacia arriba, pues la fuerza que lo mueve es F. Y por ende, contrario a ese movimiento, se traza la fuerza de rozamiento, que iría en este caso hacia el valor del ángulo. Ahora aparece F y va hacia arriba. Las demás fuerzas conservan su dirección. Px apunta hacia el ángulo del plano inclinado y Fr va opuesta al movimiento. Como F va para arriba, pues Fr va entonces en la dirección del ángulo o de Px. Ya hemos entonces recordado cómo trazar las diferentes fuerzas para un objeto que está sobre un plano inclinado.